sirven para recuperar la fauna autóctona de esta región. Fede, si podés cambiar. La región pampeana es uno de los ecosistemas más modificados del mundo. Lo que es la vegetación original, el pastizal original, prácticamente desapareció en su totalidad, fue reemplazado por grandes extensiones de lo que son cereales y oleaginosos, y los relictos naturales quedaron establecidos pura y exclusivamente en aquellos lugares donde las limitantes edáficas o geomorfológicas no permiten que se pueda cultivar. ¿Qué quiero decir? ¿Dónde se cultiva? Donde no se puede. Donde las condiciones del suelo lo permiten, hay cultivos. Esto generó que cerca del 98% de la superficie de lo que es la ecorregión pampeana quede totalmente modificada. Pasa, Fede. Lo que yo muestro en este gráfico es el proceso de alteración del paisaje. El proceso de alteración no se da de un momento al otro, sino que es algo gradual. Acá tenemos lo que sería un hábitat intacto, todo verde, como de a poco empiezan a aparecer manchones donde la superficie cambia, ¿sí?, con respecto a la utilización del suelo y a la vegetación original. A eso se le llama un hábitat salpicado. Pasamos a un hábitat fragmentado, donde la matriz del paisaje cambió casi totalmente y quedan solo estos relictos que se pueden observar en el último cuadro. Fíjense que la matriz varió notablemente o totalmente con respecto a lo que era el formato original, y solo quedan relictos en forma de islas. ¿Qué sucede con esto? La fauna que aún vive en esas islas queda aislada del resto de las poblaciones desde el punto de vista del flujo genético. Las especies que habitan esta isla no se relacionan con las especies que habitan esta. Eso genera cambios, o mejor dicho, extinciones a nivel local, porque las poblaciones no se pueden, ¿cómo sería la palabra? Relacionar, exactamente. Y eso genera que la reproducción de las especies se dé dentro de esa misma isla, y en biología es lo que se conoce como endogamia, cuando los individuos terminan reproduciéndose con otros individuos cercanos parentalmente, lo que determina altas tasas de reproducción, y muchas veces las especies desaparecen. Cambia, Fede. Desde la provincia de Santa Fe, esto se tuvo en cuenta, y desde hace más de una década se está utilizando un concepto que es ampliamente conocido a nivel mundial, que es el de corredor biológico. ¿Qué es un corredor biológico? Un área generalmente más larga que ancha, que lo que intenta vincular son relictos naturales. ¿Para qué? Para poder viabilizar la posibilidad de que las especies se puedan conectar entre distintos parches. Cambia, Fede, por favor. Así, desde hace 10 años aproximadamente, se creó en el sur de la provincia de Santa Fe lo que es la Reserva Hídrica Natural Sauce Pavón, la Reserva Hídrica Natural Río Carcarañá, la Reserva Hídrica Natural Arroyo Saladillo y el paisaje protegido Autopista Rosario Santa Fe. ¿Esto qué genera o qué intenta generar? Que por ejemplo, en el río Carcarañá, 300, tomando el centro del río, 300 metros para un lado y 300 metros para el otro, no se pueda generar cambios en el ambiente, intentando de esta forma recuperar lo que sería el ambiente original. Esto se piensa teóricamente. Vamos a generar corredores biológicos que permitan unir puntos para que las poblaciones de fauna silvestre no desaparezcan, ¿sí? Y se utilizan estos lugares. Pero esto realmente está dando resultado. ¿Se está viendo algún mejoramiento con respecto a las comunidades de fauna? Fede, la siguiente.
¿Cómo hacemos nosotros para evaluar esto? En los ejes yo acá tengo diversidad de especies, cantidad de especies, y en el eje acá tengo tiempo. La idea sería que a medida que pase el tiempo desde la implementación de los corredores biológicos, en esos lugares aumente la cantidad de fauna existente en ellos. ¿Qué se toma como base? Lo que se denomina línea de base, sí, que es un primer relevamiento que hicimos nosotros ya hace una década acerca de la fauna que existe en estos corredores biológicos antes de su implementación, y vamos monitoreando todos los años a ver si encontramos cambios. La diferencia entre los resultados que vamos a obtener y la línea de base da como resultado el impacto ambiental, en este caso positivo. La siguiente. El objeto del presente trabajo es describir algunos de los ejemplos de presencia de especies, de fauna y sus actividades como indicio de resiliencia. El objetivo es ver si realmente los corredores biológicos en el sur de la provincia de Santa Fe tienen un impacto positivo con respecto a las comunidades de fauna silvestre. La siguiente. ¿Cómo hacemos esto? A través de distinta metodología, métodos indirectos. Tenemos puntos de investigación predeterminados en distintos lugares de estos corredores biológicos donde buscamos indicio de actividad de fauna silvestre, ya sean huellas, fecas, cuevas. Estos, por ejemplo, son huellas de puma, rasguños característicos que hacen estos felinos. Acá tenemos registros de carpinchos, cuevas de Chatopractus, lo que es el peludo. El siguiente, Fede. Registros directos, ya sea animales cazados, animales que podemos ver a simple vista en los recorridos que estamos haciendo. El siguiente. Animales atropellados. En la autopista Rosario-Santa Fe, la mayor cantidad de registros los obtenemos a partir de esta metodología del encuentro casual con animales atropellados o avistados, como algunas aves. Siguiente. Y utilizando algo más de tecnología, lo que son las cámaras trampa. Cámaras que dejamos ubicadas en estas centrales de monitoreo que tienen un infrarrojo, y cuando un animal pasa por enfrente lo fotografía. Entonces, registros indirectos, registros directos a partir de avistamientos, animales atropellados y animales detectados a partir de cámaras trampas nos permiten a nosotros generar una base de datos acerca de el impacto que tienen los corredores biológicos en el sur de la provincia de Santa Fe. Siguiente. ¿Cómo sabemos nosotros si un corredor biológico realmente está funcionando? Desde el punto de vista de la vegetación, generalmente cuando el ambiente está modificado, lo que se encuentran son plantas anuales o herbáceas perennes. A medida que la evolución del sistema se va dando, ya empieza a haber plantas arbustivas, leñosas del tipo primario y secundario. Estos registros nosotros los estamos teniendo, ya empezamos a encontrar plantas arbustivas en estos corredores y plantas leñosas de primer término. Y con respecto a los animales, desde el punto de vista ecológico, para nosotros hay dos tipos de animales, o existen dos estrategias de vida: los estrategas R y los estrategas K. Los estrategas R son animales generalistas que comen de todo y son los primeros que colonizan un ambiente cuando está altamente fragmentado. Los estrategas K son estrategas que no son generalistas, son especialistas en el tema de alimentación, y cuando se encuentran en un lugar quiere decir que no están de paso en ese lugar, sino que lo están utilizando como nicho ecológico. Lo que nosotros
buscamos fundamentalmente son estrategas K en este tipo de ambientes, que quieren decir que no, como dije recién, que no están de paso, sino que lo están utilizando y que están recolonizando ambientes donde antiguamente no existían. La próxima, Fede. Y a partir de todo esto, nosotros empezamos a utilizar un concepto que se llama fragmentación inversa. ¿Qué es la fragmentación inversa? La idea de fragmentar la matriz que está netamente antropizada en el sur de la provincia de Santa Fe, poderla fragmentar con corredores biológicos para poder vincular la fauna. Estos, acá podemos ver lo que sería la matriz totalmente antropizada, donde no hay ningún tipo de relicto natural ni corredor biológico, y lo que fue pasando a través del tiempo. Siguiente, Fede. A partir de la implementación de los corredores biológicos en el sur de la provincia de Santa Fe, desde hace una década a esta parte, pudimos obtener muchísimos resultados positivos y alentadores. Pudimos publicar en revistas nacionales e internacionales, pero algunos datos muy objetivos serían los siguientes. Se logró ampliar en un 58% la lista de mamíferos medianos y grandes propuesta por Pautazo 2008. Del 2008 a esta parte pudimos ampliar en un 58% la lista de mamíferos. Quiere decir que los corredores biológicos en el sur de la provincia de Santa Fe, un ambiente netamente antropizado, donde cambió rotundamente la matriz original por una netamente antrópica, los corredores están funcionando. Con respecto, esto es muy nuevo, del 2017, con respecto a lo que es el corredor biológico de la autopista Rosario-Santa Fe, con una becaria de la licenciatura en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias, pudimos obtener datos para decir fehacientemente que la fauna aumentó un 50% desde hace una década a ahora, al 2017, en este caso, con respecto a la línea de base. ¿Qué quiere decir en la línea de base? Nosotros teníamos centrales de monitoreo, la cual hace 10 años estuvimos en esos lugares, registramos qué mamíferos había, volvimos y 10 años después, en esos mismos puntos, nosotros pudimos aumentar en un 50% la diversidad de mamíferos. Y no solo esto, sino que además estamos viendo la recolonización de estrategas del tipo K. Sí, estamos viendo la recolonización de mamíferos que están utilizando los corredores biológicos no como mero lugar de paso, sino como un lugar para instalarse. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una organización internacional, me convocó la semana pasada para poder armar lo que es el libro rojo, que es el libro en el que se establecen los mamíferos que están en peligro de extinción, para armar el capítulo sobre Hydrochoerus hydrochaeris, que es el carpincho. El carpincho, que está en el río Carcarañá, está colonizando los ríos más importantes de Córdoba, utilizando al río Carcarañá como corredor vinculante entre el sistema Paraná y Córdoba. Entonces, está bien, las poblaciones son reducidas, no hay muchos individuos, pero evidentemente la aplicación de este tipo de herramientas en la conservación de la biodiversidad está dando sus frutos. Tenemos que pensar que a lo mejor no tenemos la diversidad de mamíferos que tiene la yunga, pero en un ambiente como este, que está tan antropizado, esto genera un paño frío para la fauna silvestre. Con esto estaríamos terminando. Muchas gracias.